Bueno, y por otro lado, bueno, contarles que EUGE es parte de un grupo de docentes con el que venimos trabajando hace tiempo, que son los docentes con los que organizamos las clases de repaso a las que muchos de ustedes asisten antes de rendir, los cursos que venimos haciendo del año pasado, este año también, no sé si alguno está haciendo también el de histología y fisiología de la reproducción, pero son de ese grupo docentes que piensan igual que nosotros que la facu tiene que ser distinta, que puede ser mejor. Todos vemos las falencias que hay en la facultad, las cuestiones organizativas, académicas y edilicias también que se podrían mejorar. Yo veo este aula y pienso cómo no tenemos un aula así en nuestra facu, donde puedan entrar más de 300 estudiantes, y creemos que todo eso es posible y que es necesario que lo cambiemos y que la facu sea mejor para que todos y todas podamos estudiar y formarnos bien. Y en eso les queríamos contar que este año ustedes es el primer año que van a votar, que van a participar de las elecciones. Y no participan de cualquier elección, sino que son unas elecciones históricas porque una vez cada 4 años se eligen autoridades de la facultad. O sea, cambia el decano y cambian todas las autoridades de la facultad. Es algo que pasa una vez cada 4 años y nosotros los estudiantes tenemos la posibilidad de influir sobre esa elección que va a haber de autoridades, y eso se hace a través del consejo directivo. No sé si muchos saben, pero cuando ustedes vayan a votar van a ver que hay un voto que es a color, que es a centro de estudiantes, y un voto en blanco y negro que es a consejo directivo. Somos los consejeros directivos los que vamos a elegir al nuevo decano, que en este caso se va a proponer como alternativa a la gestión actual Jorge Molina. No sé si alguno lo conoce, pero es de la cátedra de fisiología y bueno, es del mismo grupo docente, como estamos diciendo, que Maru, que Juan Jairala, que también nos ha dado varias clases de repaso, que Pablo Arias, que también siempre da clases de repaso y está dando también el curso para segundo año, y que nada, pensamos que este año la facultad puede ser diferente, así que está bueno que ustedes puedan participar, y en eso les queremos contar que la semana que viene vamos a hacer una reunión abierta para que todos los estudiantes podamos ir junto con Jorge Molina, que es el candidato a decano, y con los demás docentes de este grupo, para poder plantear cuáles son las cosas que pensamos que pueden ser mejor en la facu, qué propuestas tenemos para las mesas de exámenes, para el cursado, en cuanto a lo edilicio, en cuanto a lo académico, las prácticas que necesitamos tener, y que así todos podamos ser parte de la mejora que pueda haber en la facu este año. Así que bueno, agradecerles de vuelta a todos por haber venido acá a EUGE, y por último contarles que este aula es de la Facultad de Odontología, como saben, que nos la prestan porque saben que en nuestra facultad no hay ningún aula donde entremos tantos, así que por favor cuidémosla. Si están tomando mate o algo, tengan mucho cuidado de no tumbar nada, de no hacer migas, porque de verdad que si no nos hubieran prestado el aula no hubiera sido posible hacerlo. Así que bueno, eso simplemente, y disculpen los que se quedaron sin carpeta o sin lapicera, es que vino más gente también de la que teníamos prevista y esas cosas nos las traen de Buenos Aires, vamos a tener para la semana que viene, así que quédense tranquilos que todos van a tener carpeta y lapicera, y la próxima clase, que después les pasamos bien cuándo es, la asistencia va a ser online, así que no vamos a tener que hacer esa cola, ¿sí? Avisarles eso nada más. Muchas gracias. Bueno chicos, gracias a los chicos del Centro de Estudiantes también, le damos las gracias a ellos porque buscan esta manera de que los estudiantes con los docentes nos encontremos en una instancia distinta de la facultad, en una instancia que sea curricular. Lo que vamos a hacer en este curso, que es de anatomía por esquemas, es dibujar. Así que yo los invito a todos a que saquen sus hojas, la lapicera que le dieron, o si no la tienen otros, porque vamos a dibujar. Vamos a aprender a hacer esquemas de anatomía, vamos a hacer anatomía por esquemas. Esa es la idea del curso, ¿sí? Que ustedes tengan una visión, por decirlo de alguna manera, de la anatomía, pero esquemática, ¿bien? Después va a estar subida esta clase, porque la estamos grabando en este momento, a YouTube seguro, los chicos se las van a subir para que ustedes la repasen y las vean. Pero está bueno que ustedes tengan sus propios dibujos, ¿bien? Es una manera diferente de enseñar anatomía, van a ver que es más lento, vamos a hablar más despacio, que es una característica que a mí me cuesta bastante porque hablo muy rápido, es en general la crítica que todo el mundo generalmente me hace, pero bueno, la idea es de alguna manera ir aprendiendo entre todos anatomía, juntos, digamos, pero a través de esquemas, ¿bien?
Vamos a hacer la anatomía de todo lo que corresponde a las 2 primeras áreas de la currícula de segundo año, por eso vamos a empezar hoy con pelvis ósea y los límites del periné, básicamente para que ustedes entiendan las relaciones de los músculos perineales con la salida que tienen los órganos del aparato reproductor, tanto del varón como de la mujer, a nivel del periné, dado que periné es un tema que lo van a ver estrictamente con todos sus límites, inserciones musculares y demás en el ser humano y su medio, pero que lo vamos a necesitar ahora para comprender algunas relaciones que forman parte de las paredes externas, anteriores y laterales de órganos que ustedes vamos a revisar. Bien, vamos a ver algunos temas importantes que tienen que ver con la anatomía de los órganos y el continente. Hoy vamos a empezar con el continente y hay algunos detalles anatómicos que no los vamos a poder ver, por eso ustedes tienen que acudir a las clases curriculares. Esto les va a ayudar a tener un patrón esquemático que los oriente y los guíe. Siempre cuando lean anatomía, fíjense que es una disciplina que requiere ¿qué cosa? Mucha lectura, y lectura varias veces hasta que los conceptos vayan quedando fijados. O sea, primero tenemos que interpretarla para después memorizarla y después recordarla permanentemente. Entonces, como es fácil de olvidar, entonces está bueno que se queden con los esquemas que ustedes van a hacer en este curso porque les van a servir para toda la carrera, porque son recursos básicos de ustedes. Van a mirar su esquema e inmediatamente van a evocar el conocimiento que están necesitando. Después se van al atlas, se van a la disección, van al museo a buscar un preparado, pero inicialmente la anatomía se estudia, o la mejor manera es estudiarla en forma esquemática. Esta es la forma en que nosotros dábamos clases antiguamente, es una manera muy clásica, donde en muchas facultades del país se da clases de esta manera, con tiza y pizarrón. Ustedes son tantos que necesitamos usar una tablet, la calidad de los dibujos no es la misma, obviamente, pero vamos a hacer lo posible para que ustedes lo entiendan. Bien, vamos a empezar hoy con pelvis ósea. Pelvis ósea tiene 2 huesos que la constituyen, que son el hueso coxal y el hueso sacro. Bien. Ambos 2 huesos reunidos a través de 2 articulaciones, que son la articulación sacroilíaca y la articulación denominada sífisis pubiana, forman un anillo pelviano, anular y peristático, que tiene gran capacidad de resistencia porque ese anillo pelviano soporta el peso de todo nuestro tronco, pero además soporta el peso y el impacto que genera en sentido caudocefálico cada uno de los pasos que nosotros realizamos. Cuando nosotros caminamos, corremos, trotamos, el peso de nuestro cuerpo rebota sobre la superficie y se distribuye en sentido caudocefálico, es decir, desde los pies hasta nuestra cadera, y ese anillo óseo tiene que soportar, por eso es óseo, ¿sí? Es un anillo completo, que está totalmente articulado, y la articulación sacroilíaca a través de uno de sus ligamentos, que después lo vamos a ver, que es el sacroilíaco posterior, de alguna manera mantiene articulada esta pelvis que resulta fundamental para la deambulación. En este caso, para nosotros va a constituir las paredes de la pelvis ósea, ¿sí? A donde nosotros vamos a meter posteriormente todos los órganos que forman parte de la primera área que ustedes están cursando, de los aparatos reproductores. Vamos a empezar a ver un hueso, que es el hueso coxal, inicialmente. Este hueso coxal, si ustedes lo recuerdan, el hueso coxal es un hueso, el coxal es un hueso plano. Tiene la característica, primero, lo que tenemos que hacer en anatomía siempre es clasificar. Es un hueso plano. Como es un hueso plano, en él vamos a describir caras, bordes y ángulos, ¿sí? Cuando hablamos de las caras, vamos a describir 2 caras. Las 2 caras de este hueso la tenemos que describir completa porque en ellas están las eminencias que nosotros vamos a necesitar para poder comprender relaciones importantes e inserciones importantes que nos va a servir para comprender la anatomía de los 2 aparatos genitales. Las 2 caras son la externa y la interna. Bien, tengo 2 caras entonces, la interna y la externa. Vamos a empezar a hablar de la cara externa. Vamos a tener 4 bordes, son 4 bordes, y tengo 4 ángulos también. Los 4 bordes son uno superior,
uno inferior, uno anterior y uno posterior. Y después los ángulos ya lo vamos a definir cuando veamos el esquema. Vamos a empezar a hablar de la cara externa de este hueso, que es importante. Cuando ustedes miran el hueso, normalmente si van y tienen el hueso ustedes en sus manos, el hueso está como, digamos, torsionado sobre sí mismo, de tal manera que parece las dos aletas de una hélice que han sido torcidas sobre sí mismas. Es difícil identificar sus partes y sus caras si no lo tenemos in situ y lo tenemos suelto, ¿bien? Entonces, lo que tenemos que reconocer es qué es lo que hay en la cara externa de este hueso que no está en la cara interna de este hueso, para darnos cuenta que esa es la externa y no la interna. Lo que hay en la cara externa es una cavidad articular para el fémur, que es la cavidad cotiloidea, ¿bien? Entonces, vamos a ver que tenemos una cavidad que es la cavidad cotiloidea. Vamos a dibujarla acá, vamos a hacer un esquema simple de lo que es la cara externa del hueso. Este hueso, me olvidé de mencionar con anterioridad, está constituido por tres huesos a su vez. O sea, está constituido por tres esbozos óseos inicialmente que durante el desarrollo se osifican. Y se osifican normalmente, y esas suturas de la osificación está a nivel de la articulación coxofemoral también, por eso es importante recordarlo. Las partes del hueso, ustedes las conocen porque seguro que la han escuchado nombrar, es más, ustedes la debieron estudiar el año pasado, son el ilion, ¿se acuerdan de ellos, no? El pubis y el isquion, ¿sí? Ahora vamos a ver en esta cara externa de este hueso dónde está cada una de estas partes del hueso, ¿bien? Cuando nosotros, si lo queremos dibujar al hueso, yo siempre les recomiendo que empecemos por la cara que identifica el hueso. Esa cara que identifica el hueso, esa porción, perdón, ese detalle que caracteriza el hueso, es justamente la cavidad articular. Esa cavidad articular tiene la forma de una media luna articular, ¿sí? Que está cerrada hacia abajo por un ligamento que se llama ligamento transverso del acetábulo. No nos importa demasiado. Lo que vamos a ver en la cara externa es una superficie cóncava en la parte media del hueso, orientada hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera, que va a lograr la articulación con la cabeza femoral. Esta articulación, o sea, esa parte ósea, tiene como un rodete o una ceja que ahora le llaman limbo cotiloideo, y la cavidad la llamamos cavidad cotiloidea o cavidad de la articulación coxofemoral o acetábulo. La pueden encontrar con múltiples nombres. Lo importante es que se acuerden que hay una cavidad articular. Por encima de esta cavidad articular vamos a encontrar el desarrollo de un hueso. Vamos a encontrar una gran estructura como si fuese una aleta, ¿sí? Que es en realidad la fosa ilíaca que tiene el ilíaco, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar, ¿bien? Esa parte del hueso que yo les estoy dibujando acá es la fosa ilíaca. Es fundamental recordar esto. La fosa ilíaca está por encima de la cavidad cotiloidea, es una superficie cóncava que tiene forma de una S itálica, si la podemos observar, y en ella están los surcos que permiten la inserción de los músculos glúteos. Separan las inserciones de los glúteos, de los músculos glúteos, las superficies rugosas o las curvas rugosas que tiene esta cara externa. Es simplemente para que recuerden que en esta cara, que es externa y posterior en la pelvis, se encuentra la inserción de los glúteos, ¿sí? El menor, el medio y el mayor. Por debajo, si seguimos el borde posterior de este hueso, que después lo vamos a estudiar bien porque es muy importante, nos encontramos con la parte final del hueso. En esta parte final nos vamos a encontrar con una tuberosidad muy importante. Por debajo de la cavidad cotiloidea nos vamos a encontrar con un orificio. Ese orificio es el orificio isquiopubiano, porque está limitado por dos huesos, el isquión y el pubis. ¿Por qué pasa esto? Ocurre lo siguiente: si yo retomo el borde anterior del hueso, voy a encontrarme con el pubis. Después ahora lo vamos a separar, a ver bien cuáles son estos huesos. Este pubis tiene una prolongación anterior, una rama horizontal, un cuerpo y una rama descendente. Y el isquion tiene una rama descendente y una rama ascendente. Es decir, gran parte del isquion está por detrás y es inferior en el hueso, y el pubis está por delante y es inferior en el hueso también. Es decir, el ilíaco es superior
es superior, interno y externo, es bien superior, bien el ilíaco. Y en la parte inferior del hueso tengo una porción anterior que estaría representada por el pubis y una porción posterior que estaría representada por el ilíaco. Esta es la representación esquemática de la cara externa del hueso coxal. Este hueso tiene a este nivel, a nivel de la fosa ilíaca, la separación de los tres huesos. Nosotros en un hueso adulto, de un ya osificado, no lo vemos, pero si vemos la evolución y vemos placas radiográficas, por ejemplo, en niños, hasta los 9-10 años vamos viendo estas líneas de sutura. Entonces tenemos que a este nivel, todo lo que está por encima, todo esto es ilíaco. Esto es el hueso ilíaco. Por delante y por debajo tengo al pubis. Esto sería el pubis. Y todo lo que está por detrás es el isquion. Por eso, este orificio que queda entre el pubis y el isquion se llama orificio isquiopubiano. Si yo quiero representar con distintos colores cómo voy a ver a este hueso, esto que tienen dibujado acá sería el ilio. Esto sería, eso sería el pubis, bien. Eso sería aquí adelante el pubis, un ejemplo. Esperen un segundito. Ese sería el pubis y todo lo que está por detrás, acá, esto sería el isquion. Cuando nosotros miramos el isquion, hay un detalle que no nos podemos nunca olvidar y recordar. En la parte posterior del isquion, en la parte inferior y posterior, hay en ese sector una gran tuberosidad, que es la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad isquiática es la porción del hueso más gruesa, es lo más grosero del hueso. Bien, eso se llama tuberosidad isquiática. En esa tuberosidad isquiática se insertan los músculos isquiotibiales. ¿Se acuerdan que están en la cara posterior o forman parte del grupo posterior de nuestro muslo? Eso entonces se llama tuberosidad isquiática. Y es la parte caudal del hueso. Y además, si ustedes están sentados correctamente, están sentados sobre sus isquiones. Cuando la columna vertebral está en posición correcta sobre su eje y ustedes están sentados correctamente, están sentados sobre sus tuberosidades isquiáticas. Cada una de estas partes tiene de alguna manera un nombre. Esto decíamos que era el ilíaco. El ilíaco tiene el nombre en este sector de fosa ilíaca. Todo lo que forma el ilíaco es la fosa ilíaca. El pubis tiene distintas partes que ustedes tienen que reconocer. Una de las partes es la que está por debajo de la cavidad cotiloidea y por encima del orificio del agujero isquiopubiano, que es la rama horizontal. La rama horizontal del pubis. Por delante, ahí en este sector que es como un cuadradito, tengo el cuerpo del pubis. Y por debajo, en este sector, tengo una rama, que yo le marco ahí como una línea descendente, que se llama rama descendente del pubis. Rama descendente del pubis. En tanto que el isquion tiene dos partes. Una parte que es descendente y una parte que es ascendente. Son dos ramas, la rama descendente del isquion y la rama ascendente del isquion. Eso es lo que yo veo en toda la cara. Esa es la rama ascendente y esto que tengo acá es la rama descendente del isquion. Estas son las partes del hueso que ustedes tienen que saber reconocer. En el ángulo en donde está la rama ascendente con la rama descendente del isquion tengo esta tuberosidad muy importante, muy reconocible, que tienen que saber en qué lugar está. Está en la parte posterior inferior del hueso. Bien. El pubis, además, tiene un elemento importante a saber. Tiene muy cerquita del ángulo final, más o menos en este sector, una protusión, que nosotros antes la llamábamos espina del pubis, pero que ahora le decimos tubérculo del pubis, donde se inserta un elemento muy importante que va desde una espina ilíaca anterosuperior hasta esta espina, que es la arcada, que va a formar después la arcada crural, porque en ella se inserta el ligamento femoral que ahora vamos a ver. Entonces, en la cara externa del hueso, ¿qué es lo que vemos? Fosa ilíaca externa. Pubis
con su rama horizontal, con su cuerpo, con su rama descendente, y el isquio con su porción descendente y su porción ascendente. La parte estrecha del hueso es donde está la cavidad cotiloidea. Es una gran concavidad, es una cavidad glenoidea importante con una ceja que tiene forma como semilunar, que es la porción articular del hueso. Y tengo un orificio, que es el orificio isquiopubiano, que va a ser más triangular en las mujeres y oval en el varón, porque la pelvis en la mujer es como más ancha, tiene mayores diámetros anteros, posteriores y transversales, y en el varón es más alta, por lo tanto en el varón todo se alarga y tiene forma como más oval. Esta es la cara externa del hueso. Vamos a ver ahora cómo es la cara interna de este hueso. La cara interna de este hueso tiene algunas particularidades importantes. Primero, que lo que no vamos a tener, obviamente, es esa cavidad cotiloidea, ¿no? Lo que vamos a tener es, básicamente, nuevamente, vamos a tener la fosa ilíaca, pero en este caso es una fosa ilíaca interna. Esto que yo les estoy dibujando acá es el borde posterior del hueso, donde hay una espina muy importante que ahora la vamos a mencionar, y esta sería la parte inferior. En la parte anterior del hueso, además, tengo otra espina, así, una escotadura. Bien, y acá tendría el agujero isquiopubiano. Acá tendríamos la tuberosidad isquiática, importante. Bien, esta sería la cara interna del hueso. La cara interna del hueso, esto es posterior, ¿sí? Y esto es anterior. En la parte posterior e interna, lo que vamos a encontrar, esto es posterior, ahí me quedó mal dibujado, esto es posterior. En la parte posterior e interna encontramos a este nivel una carilla articular en forma de orejuela, cóncava hacia arriba y hacia afuera, así, que es convexa. Ella es convexa, pero describe una curva cóncava hacia arriba y hacia afuera. Esa es la auriculilla que va a permitir articular el ilíaco con el sacro después, para formar la articulación sacroilíaca. Tiene forma de orejuela. Bien, cuando nosotros estamos viendo este hueso, en la cara interna, lo que nos va a llamar la atención es la presencia de una línea que comienza en el borde anterior del hueso, que comienza en el borde posterior del hueso, a este nivel, pero que termina, yo lo hago llegar acá para después dibujar algo, pero comienza en forma por debajo de esta carilla articular, cerca del borde posterior, y se acerca al borde anterior del hueso, en forma de arco. Se llama curva cresta arcuata o arciforme porque tiene la forma de una curva, y se continúa finalmente con la protusión que nosotros llamamos espina del pubis o tubérculo del pubis, y termina finalmente en el ángulo del pubis. Esa cresta se llama entonces cresta, antes la llamábamos innominada porque no tenía nombre específico, ahora la llamamos cresta arcuata o arciforme, teniendo en cuenta que tiene forma como de un arco. Todo lo que tiene forma de arco en anatomía le decimos arciforme. Esa cresta va a determinar que todo lo que esté por encima del hueso, es decir, todo lo que está por encima de ella en el hueso, forme parte de lo que se llama la pelvis mayor. Todo lo que está encima es la pelvis mayor. Y todo lo que está por debajo sería la pelvis menor, ¿sí? Pelvis mayor y pelvis menor. Esa línea me permite dividir en el hueso las dos partes, pelvis mayor y pelvis menor. ¿Es importante conocerla? Sí, es importante conocerla, a esa línea, por ese motivo que les digo, ¿bien? Eso sería la pelvis menor. En la pelvis menor, cuyo límite superior en parte está dado por esta cresta arcuata, es el lugar en donde ustedes van a alojar a todos los órganos, ¿bien? Que vamos a leer y estudiar en los dos aparatos genitales, tanto en el varón como en la mujer. Esto es lo que yo veo en el hueso, en su cara interna, una superficie lisa, prácticamente con una cresta que la divide en dos partes. El agujero isquiopubiano, la fosa ilíaca, y por detrás a la fosa ilíaca, en este sector, esa canilla articular para el hueso sacro, para después articular y formar la articulación sacroilíaca.
Como ustedes ven, el hueso tiene bordes. Vamos a aprovechar este dibujo para trazar alguno de los bordes. Hay uno de ellos que es muy importante, que es el borde superior del hueso. El borde superior del hueso está constituida por la cresta ilíaca. ¿Se acuerdan que la mencionamos muchas veces a la cresta ilíaca? Seguro en nutrición, la han leído. Esta cresta ilíaca, eso es la cresta ilíaca. La cresta ilíaca tiene forma de una S, acostadita. ¿Sí? Si nosotros la vemos, no es algo, una curva, digamos, homogénea, sino que tiene forma de una S itálica. Es cóncava en sentido anterior hacia adentro y cóncava hacia afuera por detrás. Esto es anterior y eso es posterior. Se dibuja como una S su contorno superior. Esa cresta hacia adelante tiene en el segmento anterior una protusión y por detrás otra, son apófisis, que nosotros la conocemos con el nombre de espinas en este caso. Esta apófisis o esta espina que es anterior es la espina o apófisis, la pueden encontrar de las dos maneras, ilíaca, sería apófisis ilíaca anterior y superior. Nosotros en general le decimos espina ilíaca antero-superior. ¿Bien? Esa es la que está por delante y forma el ángulo superior del hueso. Y por detrás tengo esta otra espina, ¿sí? Esa espina que tengo por detrás sería la espina ilíaca posterior y superior. ¿Entienden? Entonces le ponemos siglas, es más fácil. Espina ilíaca anterior y superior y espina ilíaca posterior, anterior y posterior, las dos superiores. Ambas espinas ilíacas son continuas, tanto en el borde anterior como en el borde posterior, por una escotadura. ¿Ven esa escotadura que hay ahí? Tiene una escotadura ahí, otra escotadura acá. Esa escotadura no tiene nombre, por eso le decimos escotadura innominada. Esa escotadura innominada está en los dos lugares, en los dos bordes. Esa sería la escotadura innominada. Bien, y por debajo de esa escotadura innominada me encuentro con otra espina, ¿sí? Con otra espina, la espina ilíaca. La espina ilíaca, ay Dios. Ahí está. La espina ilíaca antero-inferior y la espina ilíaca postero-inferior. Entonces esa que tengo acá sería la espina ilíaca anterior e inferior. Y por detrás tengo la espina ilíaca posterior e inferior. El borde anterior del hueso se continúa hacia adelante con un plano importante y en un sector hace como una eminencia. Como que se engruesa el borde. Se engruesa el borde y forma lo que se llama una eminencia iliopectínea, porque ahí se va a insertar un ligamento que es importante, que lo vamos a necesitar más adelante. Entonces esta eminencia que tenemos a este nivel nos vamos a acordar de que existen. A ver que las dibujo en otro color para que lo vean. Esa eminencia que tengo ahí, esa eminencia se llama eminencia iliopectínea. Bien, por debajo de esa eminencia me voy a encontrar con un plano, una región aplanada en forma triangular con vértice anterior que termina en la espina o en la espina del pubis o en el tubérculo pubiano. Esa porción que tiene forma como de triángulo, esa porción recibe el nombre de pecten del pubis. Ese pecten del pubis permite la inserción de un músculo que es el músculo pectíneo, que forma parte, de alguna manera, del grupo muscular aductor e interno del muslo, ¿sí? Es importante que se acuerden esa inserción, porque la aponeurosis del mismo forma un ligamento muy importante en el trayecto inguinal, que es el ligamento de Cooper.
Todo este borde lo vamos a necesitar para cuando veamos inserciones y deslizamiento de algunos vasos y nervios que son importantes. Entonces, el primer elemento que encontramos en el borde anterior del hueso es la espina ilíaca anterosuperior. A eso le sigue la escotadura innominada. Posterior y debajo de ella tenemos a la espina ilíaca anteroinferior. Después una superficie lisa que se ve interrumpida por la presencia de la eminencia iliopectínea. Después una superficie que es plana, que se llama pecten del pubis, donde se inserta el pectíneo. Después sigue el tubérculo del pubis y después el ángulo del pubis finalmente hasta que tengo el final del borde anterior. La parte superior, esta primera porción, esto que tengo acá, ese sería el borde, ese sería el ángulo superior del hueso. Y este es el ángulo antero-inferior del hueso. Son los dos ángulos que tiene el hueso y tienen descrito el borde superior y el borde anterior en este caso. Vamos ahora al borde posterior porque me interesa que recuerden algo muy importante que hay en el borde posterior. En el borde posterior lo iniciamos con la espina ilíaca posterior-superior, seguida de esa escotadura innominada, seguida luego de la espina ilíaca posterior-inferior y después nos encontramos con una gran escotadura. Esa escotadura que está en el borde posterior del hueso se llama escotadura isquiática mayor. Bien, es importantísimo. Está seguida de una espina importante, que es la espina ciática, que la separa de otra escotadura que está por debajo, que es la escotadura ciática, pero menor. ¿Dónde termina este borde? Termina en la tuberosidad isquiática. Esa tuberosidad isquiática sería, para nosotros, el ángulo póstero-inferior del hueso. Y esta espina ilíaca póstero-superior sería el ángulo póstero-superior. Ángulo póstero-superior del hueso, ángulo póstero-inferior del hueso. Ángulo antero-superior, ángulo antero-inferior o inferior. ¿Se entiende? Esos son los ángulos, los bordes y las dos caras que tienen que saber reconocer en este hueso. ¿Les quedó claro? Cara externa, ¿qué vemos? Cara interna, ¿qué vemos? Y fundamentalmente los bordes. De los bordes, los que tienen que recordar mejor son básicamente el anterior y el posterior. El superior es la cresta ilíaca, es muy fácil de recordar. Y me olvidé de mencionarles que en el borde inferior, que sería todo esto el borde inferior, el borde inferior sería todo esto, que está dibujado acá, todo esto sería el borde inferior, está representado por la rama que desciende del pubis y la rama que asciende del isquion. Por lo tanto, eso se llama rama, o sería el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Bien, ¿se entendió el hueso? ¿Sí? Perfecto, me alegro un montón. Vamos a ver ahora otro hueso, que es el sacro. Este hueso sacro es la fusión de las vértebras sacras, ¿sí? Yo siempre les recuerdo cómo era la vértebra tipo para que se acuerden, porque hay alguno que pasó crecimiento y desarrollo sin ver columna y no se acuerda cómo era una vértebra tipo. Bien, una vértebra tipo, ¿se acuerdan? Tenía un cuerpo la vértebra. Vamos a ver simple, un esquema bien simple. Tengo una vértebra que tiene un cuerpo. El cuerpo es anterior. Ese cuerpo anterior se prolonga hacia atrás por un arco, que es el arco neural. Entre los dos limitan un orificio que es el orificio raquídeo. Cada cuerpo se continúa por detrás, el cuerpo se continúa por detrás con un segmento óseo que recibe el nombre de pedículo. Este sería el cuerpo. Por detrás tengo los pedículos. Entre pedículo y pedículo, ¿se acuerdan lo que había? Un agujero de conjunción que permitía la salida de los nervios raquídeos. ¿Se acuerdan de eso? Por detrás tengo otra lámina ósea muy importante que termina en la línea media uniéndose con la del lado opuesto. Ese segmento óseo que yo les dije recién que era una lámina son justamente las láminas. Las láminas.
En la parte superior del hueso, cuando de alguna manera se fusiona la porción de la lámina con el pedículo, me voy a encontrar con una superficie que es una apófisis que mira hacia arriba y seguro que va a haber otra por debajo, que es la apófisis articular, de un lado y de otro, que va variando en su forma de vértebra en vértebra. Entonces, en la reunión de los dos me voy a encontrar con la apófisis articular. Por fuera hay otra apófisis que hace saliencia, que es la apófisis transversa, ¿sí? Esa sería la apófisis transversa. Y por detrás tengo una apófisis que se puede palpar normalmente, que es la apófisis espinosa. Y esto sería el orificio raquídeo, del conducto raquídeo. Entonces tenemos el cuerpo, el pedículo, por detrás las láminas, un juego de apófisis articulares que se dividen en superiores e inferiores, así de la misma manera como hay superiores por encima en la vista superior, vamos a tener inferiores a la vista inferior. Tenemos 4 apófisis articulares en cada vértebra, 2 superiores y 2 inferiores. Entonces, el sacro, que es la porción caudal de la columna vertebral, lo que hace es fusionar 5 vértebras sacras que van a tener relieves óseos importantes que coinciden con las características o los elementos óseos que tiene una vértebra tipo. Cuando nosotros vemos el sacro, vemos que el sacro forma junto con la quinta vértebra lumbar. Si nosotros dibujamos la quinta vértebra lumbar, vemos una superficie convexa hacia adelante, vamos a imaginarnos que esto es posterior. Esta es la quinta vértebra, vamos a imaginarnos que esta es la quinta vértebra lumbar. Tengo el pedículo bien escotado, una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior, las láminas, las apófisis espinosa por detrás y las apófisis transversas que van a ser transversales, van a estar así. Esta sería una apófisis articular superior, esta sería la apófisis articular inferior. Bien, lo que les quiero decir es que por debajo de la quinta vértebra lumbar yo tengo el sacro. El sacro forma lo que se llama una sifosis sacra, está representado así en una vista lateral. Está constituido entonces este sacro por 5 vértebras que están reunidas y fusionadas y forman un ángulo, el ángulo lumbosacro o también llamado promontorio. Lo escucharon nombrar seguro. Este promontorio, depende si estamos hablando de una mujer o de un varón, oscila entre unos 18 grados a 143 grados. Es un dato anatómico, biométrico, que es importante que se lo acuerden. Bien, ese ángulo del promontorio es el ángulo de unión entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. Este sería el sacro entonces, que termina hacia abajo, continuándose con otro hueso más pequeño que responde o que corresponde al coxis, que es la fusión de entre 3 y 5 vértebras, un promedio de 4. Bien, este sacro ustedes lo ven periféricamente, tiene una cara anterior convexa, una cara posterior cóncava, una cara posterior convexa, y en la parte superior del sacro, en la parte lateral y superior del sacro, nos encontramos con una carilla articular en forma de orejuela cóncava, que se articula con esa superficie articular convexa que exponía la fosa ilíaca en su cara interna. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí tenemos la articulación sacroilíaca. Si yo miro el sacro de frente, veo lo siguiente. Veo una superficie muy importante, triangular, así, importante, triangular, donde veo la separación de las 5 vértebras como si fuesen líneas que separan las 5 vértebras. Y por fuera de esas líneas veo unos orificios anteriores que corresponden a los orificios sacros anteriores. Separando esas vértebras veo líneas transversales que me identifican que ahí está la fusión de vértebra con vértebra, y lateral a ella me voy a encontrar con unos orificios importantes que son los agujeros sacros anteriores. Esos agujeros sacros anteriores permiten la salida de la rama o de las ramas anteriores de los nervios sacros que van a constituir el plexo sacro, el ligamento lumbosacro y el plexo sacro coxígeo. Son importantes. Nosotros recordamos que en este sector, en el interior, está la médula espinal, que se acuerdan que tenía un asta ventral, un asta dorsal y que de ellas salían nervios. Se forma ahí un nervio. ¿Ese nervio por dónde sale? Sale
entre un pedículo y el otro. Y cuando sale, el nervio se divide en dos ramas, ¿bien? En una rama posterior y en una rama anterior. Esta rama anterior es esta rama anterior que está saliendo por las caras anteriores de este hueso. Es importante que recuerden, si lo tenemos acá, este sería el pedículo, ahí tenemos un orificio de conjunción típico, acá tenemos otro orificio de conjunción y aquí estaría la salida del nervio raquídeo, que se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Se entiende? Entonces, todas esas ramitas anteriores salen por los agujeros sacros anteriores. Este hueso, tiene en la parte superior como una aleta bastante importante si miro su cara superior, que tiene un borde anterior. Y por detrás, en la línea media tenemos el cuerpo. Ese cuerpo me va a permitir que se articule, obviamente, con la quinta lumbar. Este cuerpo, esta parte del sacro de su cara superior, en la superficie superior, es la superficie articular que expone para articularse con la quinta vértebra lumbar. Tengo también unas articulaciones, unas apófisis articulares inferiores, específicamente para articularse con las superficies articulares inferiores de la quinta vértebra, las láminas, por supuesto, y también veo una cresta, o sea, la cresta sacra que está pintadita por detrás. Eso es lo que yo veo en la cara superior del sacro. Veo los mismos elementos que tiene una vértebra tipo, pero la particularidad de tener estas aletas sacras importantes. Aletas sacras que son importantes que las recordemos, porque el borde anterior de esta aleta forma el límite del estrecho superior de la pelvis, como vamos a ver después. ¿Hasta acá quedó más o menos entendido? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Más o menos va entendiéndose? Pueden responder. Sí, bueno. En la cara posterior del hueso lo que vamos a encontrar es la fusión de todo lo que hay en una vértebra tipo por detrás. Entonces, en la cara posterior, ¿qué es lo que vemos? Vamos a dibujar un triángulo principalmente. Vamos a hacerlo esquemático para que les resulte como más fácil. Un triángulo. Ese es nuestro sacro en la vista posterior. En la línea media nos vamos a encontrar con un tubérculo que se une con otro tubérculo, que se une con otro tubérculo y que después se divide en dos crestas. Eso es lo que vamos a encontrar en la línea media. ¿A qué corresponde esto? Corresponde a las apófisis espinosas de las vértebras sacras que se fueron fusionando entre sí, que a nivel de la tercera apófisis espinosa se divide en lo que se llama las aletas del sacro. Las aletas del sacro son las aletas sacras, que es distinta a esta superficie que forman los alerones o también aletas sacras. Son dos aletas sacras posteriores. ¿Bien? Las aletas sacras. Posteriormente, fíjense, ustedes miran, tengo la apófisis espinosa. Después, ¿qué es lo que hay? Están las láminas. Entonces, a ambos lados, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con una superficie lisa, regular, que corresponden a las láminas del hueso. ¿Sí? Las láminas. Es un canal que es longitudinal, medial, que son las láminas. Después, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con esta apófisis, que es la apófisis articular. Entonces voy a tener una serie de tubérculos, así, tubérculos, que son en la misma cantidad, en números que las apófisis articulares de las vértebras, que corresponden estos tubérculos a la fusión de las apófisis articulares. Eso se llaman tubérculos posteriores e internos. Bien, entonces, es lo que sigue. Entonces, primero en la línea media tengo la espina, que sería esta cresta medial sacra que después se va a dividir a nivel de la tercera. Por fuera las láminas, dos superficies lisas, que son dos canales longitudinales mediales. A eso le siguen las los tubérculos posteriores e internos. Y por fuera de ellos tengo los orificios sacros posteriores. Esos orificios sacros posteriores, ¿qué me van a permitir? Me van a permitir la salida de los nervios raquídeos posteriores. Así como tenemos a nivel en la cara anterior, en la cara posterior también tenemos lo mismo.
Bien, entonces esos orificios sacros, esos serían los orificios sacros posteriores. Bien, estos serían los orificios sacros pero anteriores. Y por fuera me queda representar solamente algo, que serían las apófisis transversas. Esas apófisis transversas se ven como tubérculos, todos fusionados entre sí, que son los tubérculos posteriores y externos. Bien, son los tubérculos posterior-externos. Entonces, por fuera tengo los tubérculos posteriores y externos. Así como tengo internos, también tengo externos. Los internos, ¿a qué correspondían? Correspondían a las apófisis articulares. ¿Y los externos a qué corresponden? Corresponden a las apófisis transversas. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Esto es lo que veo en la cara posterior del sacro. Me falta algo que corresponde al coxis. Por debajo del coxis lo tengo de esta manera, articulado con el sacro de esta manera. Ahí tengo el coxis, que en su cara superior el coxis emite dos proyecciones que se reúnen para articularse y fusionarse con las aletas de la cresta sacra. Ahí tenemos el coxis. Este coxis tiene las mismas características que el hueso sacro, no tiene nada en detalle para recordar, simplemente los orificios por los que salen los nervios raquídeos. Hay un único nervio raquídeo sacro. Esta parte final, lo que yo les quiero hacer, dibujar para que ustedes lo recuerden, que esta parte final, donde está la terminación de la cresta sacra con la unión del coxis, es la porción final del conducto raquídeo. Y en su interior está tapizado, obviamente, por dura madre, las meninges, y también hay líquido cefalorraquídeo, cubierto, obviamente, por ligamentos. Hay ligamentos, obviamente, que lo reúnen, digamos, que lo protegen por detrás, bien, ligamentos sacrocoxígeos posteriores. Pero acuérdense que ¿dónde termina el conducto raquídeo? Termina en la fusión de la cresta sacra con las dos aletas que tiene o que expone el sacro con el coxis. ¿Se entiende? Es ahí donde termina, donde finaliza el conducto raquídeo. En algún lugar, ese conducto raquídeo que contiene la médula espinal tiene que terminar. Termina a este nivel. Bien, entonces, todo esto sería los arcos, lo que vemos en la cara posterior del sacro son los arcos posteriores. Bien, entonces, esto sería, por lo tanto, el final del conducto raquídeo. Para que lo recuerden. ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Más o menos? ¿Sí? ¿No? Díganme. Sí. No te escuché. No entiendo lo que me dicen. Termina acá. ¿Vieron dónde? Fíjense. Ustedes tienen la cresta sacra que se va a subdividir en las dos ramas, ¿sí? Y se fusiona con el borde superior del coxis y queda un orificio. Ahí es donde termina el conducto raquídeo, en donde está la división de la cresta sacra medial en dos alitas que después se van a articular con las dos alitas que expone el coxis. Eso que tiene por delante, por detrás, porque estamos en la cara posterior, un conjunto, vamos a dibujar de un color más fuerte, un conjunto de fibras que lo sellan y el conducto, la finalización no se ve, pero no es óseo, es membranoso, fibroso, ¿se entiende? Entonces, el reborde óseo de ese conducto raquídeo es la bifurcación de la cresta ilíaca reunida con la bifurcación del borde superior del coxis. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Lo entendieron? ¿O volvemos para atrás? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo entendieron, chicos? Bien. Bueno, vamos ahora, luego de ver los huesos, son estos nada más. Ustedes ahora tienen los esquemas listos, por lo tanto, con estos esquemas pueden identificar todas las partes que van a requerir saber para comprender la pelvis ósea. Tenemos que ahora hacer un esquema que es bastante complicado, que es la pelvis ósea articulada. Bien. Entonces, vamos a hacerlo con tranquilidad
porque es complejo. Vamos a empezar en la línea media. Yo los invito a que vayan más o menos dibujando conmigo para que no les salga mejor. A ustedes tiene que salir más lindo que a mí, obviamente. Bien. Vamos a ver. Primero vamos a dibujar la cara superior del sacro. ¿Sí? ¿Qué veíamos en la cara superior del sacro? Vamos a buscar la pantalla, la línea media de la pantalla para que después no se nos haga tanto lío. En la parte superior nos encontramos con el cuerpo del sacro. No, gracias a vos. Con las dos aletas importantes del sacro, así, y hacia atrás se continuaba después con esa cresta que teníamos. Bien, este sería el sacro, bien, por detrás, con ese conducto sacro. Este sería el cuerpo del sacro con las aletas sacras, bien. El sacro se articula a este nivel, ¿se acuerdan que decíamos que tenía como una superficie articular cóncava que se iba a articular con una superficie convexa que exponía aquí un hueso que es el ilíaco? Entonces tengo acá el ilíaco. La fosa ilíaca, lo que yo veo desde arriba, si lo miro, es la cresta ilíaca, de un lado y del otro. Estoy viendo la cara interna del ilíaco. Bien, esa cresta en un momento llega hasta el borde anterior de la cresta sacra. Esta sería, lo que tenemos acá, la apófisis ilíaca anterosuperior. Pero también decíamos que teníamos un borde posterior, porque lo tenemos que torsionar, donde estaba una espina muy importante, que era la espina ciática, ¿se acuerdan? Y por delante, si seguimos el borde anterior del hueso, se continuaba se continuaba, tenemos que hacer juntar, tenemos que reunir, tenemos que juntar, como estoy hablando, tenemos que juntar bordes anteriores con bordes anteriores, ahí. Bien, y este que sería el borde posterior nos va a quedar un poquito como escondidito, ¿sí? Y por fuera vamos a dibujar la cresta de la carilla articular, de la articulación coxofemoral, y por debajo, a este nivel, vamos, un poquito por debajo, vamos a dibujar la línea media, la sínfisis del pubis, así y así, con el agujero isquiopubiano. Es medio complicado. ¿Le salió o no? ¿No le salió? Bueno, estamos más parecidos. Ustedes estarán diciendo que estoy dibujando un sábado por la tarde en lugar de estar en el parque. Pero van a ver que después les va a reservir esto. Bien. Volvamos sobre lo que nosotros tenemos que volver. ¿Más o menos les salió este esquema? Sí, no, más o menos. Acá tendríamos la cabeza femoral para que se ubiquen. ¿Se entiende? Una cabeza femoral, la otra cabeza femoral. ¿Se entiende? Bien, para que entiendan el dibujo. Esta es la la primera vértebra sacra. Aguante, le iba a poner quinta vértebra lumbar. Esta sería la primera vértebra sacra, ¿sí? Y este sería, lo que tenemos acá, el borde anterior del sacro. Que si lo continuamos, se va a continuar con el borde anterior de la cresta sacra, de la aleta sacra. Y después se va a continuar con la línea innominada que estaba dibujada acá. ¿Se acuerdan que estaba en la cara interna del hueso? De un lado y del otro. Esa línea innominada en un punto se encuentra con el borde anterior del hueso, que es esto que estuvimos dibujando acá. Y nos vamos a encontrar con la eminencia iliopectínea, con el pecten del pubis, hasta el tubérculo del pubis y llego al pubis del lado opuesto. Este dibujo que yo tengo acá, pintado en rosado, se llama estrecho superior de la pelvis.
Ese es el famoso estrecho superior de la pelvis. El estrecho superior de la pelvis es simplemente un límite óseo que me separa la pelvis mayor, que es lo que está arriba, de la pelvis menor, que es lo que está por debajo, que es lo que habíamos dibujado en la cara interna del hueso. Entonces, todo lo que está por arriba del estrecho superior es pelvis mayor. Y todo lo que está por debajo es la pelvis menor. Entonces nosotros vamos a decir, el útero, por ejemplo, está ubicado en la línea media, por encima del piso de la pelvis, en el estrecho medio de la pelvis, en la pelvis menor. Entonces ustedes ya saben ahora qué es la pelvis menor. Es todo lo que está debajo del estrecho superior de la pelvis. ¿Qué es el estrecho superior de la pelvis? Es un límite óseo que comienza hacia atrás en el sacro. Bien, vamos a volver a repetirlo. Comienza hacia atrás en el sacro. Acá, comienza en el sacro. Continúa por todo lo que corresponde a la aleta anterior del sacro. Después sigue a la línea innominada y después alcanza el borde anterior del hueso hasta que llega a la sínfisis pubiana. Eso es lo que hace el estrecho superior de la pelvis. ¿Sí? ¿Se entiende? Es el límite óseo, simplemente es un límite óseo que me separa la pelvis en pelvis mayor y pelvis menor. Nosotros habíamos dicho que esta superficie que tenemos acá, que es la cavidad cotiloidea, es una superficie que ¿qué característica tenía? Estaba solo en la cara externa del hueso, no estaba en la cara interna del hueso. En la cara interna del hueso hay una superficie ósea lisa. Esa superficie ósea lisa que está en la cara interna de lo que sería el fondo de la cavidad cotiloidea tiene, de alguna manera, un diámetro, o entre ellas, entre la del lado derecho con respecto a la del lado izquierdo, que ha determinado una dimensión importante de la pelvis, que tiene inherencia obstétrica. Esa distancia que hay entre la cara interna del fondo del cótilo de un lado y del otro se llama estrecho medio de la pelvis. Ese es el estrecho medio de la pelvis. Y ese estrecho medio de la pelvis es el diámetro menor que tiene nuestra pelvis. Por eso tiene inherencia obstétrica, porque si es inferior a la cabeza de un niño por nacer, no puede pasar por el canal del parto, ¿se entiende? Entonces lo miden todos los obstetras. Anatómicamente eso lo llamamos estrecho medio de la pelvis. Es la distancia entre cara interna y cara interna del fondo de la fosa o de la cavidad cotiloidea, de la cavidad glenoidea, de la articulación coxofemoral. ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, cuando digan pelvis, ¿qué tenemos que ver? Es un macizo óseo, es un anillo óseo que tiene o está articulado o donde se articulan el sacro con el ilíaco y ambos pubis. Tenemos dos articulaciones a saber. Por un lado, la articulación sacroilíaca, que es esta, y por el otro lado, la articulación de la sínfisis pubiana, que es esta. Bien, vamos a ver la articulación que une el sacro con el hueso ilíaco. Si nosotros tenemos y recordamos muy básicamente qué teníamos con respecto al sacro, que era una superficie cóncava, una superficie cóncava que tenía forma de media luna, como de una orejuela orientada hacia adelante. Así tenemos el sacro, lo que dibujamos recién, nada más que lo limpiamos un poco al dibujo. Esta sería la cara anterior del sacro, este sería el orificio raquídeo, esta sería la lámina del sacro y esta sería la aleta del sacro. Y acá, en este sector, estaría ubicada la cavidad articular para el hueso ilíaco. El hueso ilíaco expone en su carilla articular la superficie que está en la cara interna del mismo, que es convexa. Es una superficie bien convexa. Y después se continúa, obviamente, con el resto del hueso. Acá tendríamos a la fosa. Esta sería la fosa ilíaca interna y por detrás tendríamos la fosa ilíaca externa. Vamos a quedarnos ahí. Bien, esto sería el ilíaco. Y este sería el sacro.
Bien, sacro e ilíaco. Bien. ¿Qué tipo de articulación es? Una articulación donde una de las superficies articulares tiene forma de orejuela y es convexa, y la otra es una superficie articular cóncava. Una es convexa y la otra es cóncava. Es un tipo de articulación que anatómicamente decimos que es un elipsoide o anteriormente llamada condilia, pero que en la práctica, o sea, funcionalmente, voy a ver que solamente permite movimientos de báscula o de deslizamiento, por eso decimos que es una superficie una articulación artrodia o plana. Bien, entonces funcionalmente es una articulación plana porque no permite movimientos de flexo-extensión, sino deslizamientos del sacro sobre el ilíaco, que se llaman movimientos de nutación y contranutación. ¿Qué tiene esta articulación? Esta articulación tiene una carilla articular, que están obviamente cubiertas por fibrocartílago, una cápsula articular que es un manguito fibroso, que cubre todas las superficies articulares, lo cubre completamente, tiene sinovial, porque es una articulación sinovial, y tiene ligamentos. Estos ligamentos me interesa que ustedes los recuerden, pero me interesa que recuerden de los ligamentos lo siguiente. Tenemos ligamentos que son posteriores y ligamentos anteriores. Los anteriores van desde el ilíaco al sacro, así, por delante. Esos serían los anteriores. Bien, estos serían los anteriores. Estos ligamentos anteriores, esto sería anterior, son lo que se llama frenos de la nutación. ¿Por qué? Porque son los que detienen los movimientos de báscula del sacro sobre el ilíaco. Y ahora el ligamento más importante de esta articulación está por detrás. Si nosotros continuamos este esquemita que habíamos empezado acá y terminamos de dibujar el sacro, acá tendríamos a la espina, este sería todo el sacro completo. Vamos a dibujar solamente la línea media. Ahí estaría la línea media. Esto sería las láminas de la primera vértebra sacra con su apófisis espinosa. Bien. Desde la cara posterior de estas láminas y de esa apófisis espinosa hasta la cara posterior del ilíaco, tengo los ligamentos posteriores. Esos ligamentos posteriores, que son los ligamentos, son los posteriores. Esos ligamentos posteriores, que son los ligamentos más fuertes de la articulación, son los ligamentos más importantes que tiene nuestra pelvis. Funcionan como una cuerda de un puente. ¿Vieron el puente Rosario Victoria que tiene esas cuerdas que lo sostienen? Sostiene al ilíaco en posición en la línea media, mantiene en posición al ilíaco. Si este ligamento se rompe, se lesiona, por cualquier motivo, se desarticula, la pelvis queda inestable y el paciente pierde el equilibrio. ¿Se entiende? Es el ligamento tensor por excelencia de nuestra pelvis. Es el ligamento sacro-ilíaco posterior. Bien, ligamento sacro-ilíaco posterior. Esto es un detalle biomecánico que les va a servir a ustedes, no para entender la anatomía de los aparatos reproductores, pero me interesa que lo recuerden. No puedo dar esta articulación sin mencionar esto que es como muy jerárquico. Bien, es un dato de color que se lo aprendan, es importante. Lo que ustedes tienen que recordar es, en esta articulación, el tipo de articulación y de los ligamentos más importantes que intervienen en los movimientos de nutación y contranutación es el ligamento anterior, porque ahí está el freno. ¿Qué hace un movimiento de nutación y contranutación? Ustedes tienen, en este esquema sagital de la pelvis, tenemos por delante el pubis, un dibujito bien esquemático. Tendríamos acá el orificio superior de nuestra pelvis menor, por detrás el sacro, ¿sí? Y ahí tenemos el orificio inferior de nuestra pelvis menor. Esto sería la pelvis menor. Bien. Un movimiento de báscula o de deslizamiento es el movimiento que hace
que el hueso se dirija hacia arriba y hacia atrás, o hacia abajo y hacia adelante, y vuelva nuevamente a su posición. ¿Qué es lo que pasa cuando se desliza el sacro? Este sería el sacro. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Cuando el sacro se dirige hacia adelante, lo que ocurre es que este hueso se acerca al pubis y disminuye este diámetro, disminuye el diámetro porque se acerca esta región del hueso, la porción superior del hueso, al pubis. Entonces lo que hace es disminuir el diámetro superior, pero como se desliza hacia atrás y hacia afuera el vértice del coxis, se amplía el diámetro inferior. Entonces se amplía el diámetro inferior de la pelvis y se achica el diámetro superior de la pelvis, porque lo que hace es deslizarse de tal manera el sacro que hace, lo tenemos en esta posición, hace esto. ¿Se entiende? Es como que bascula, ¿sí? Se dirige hacia atrás, entonces achica el diámetro superior y amplía el diámetro inferior. Ese es el movimiento de báscula. ¿Quién detiene este movimiento? Este movimiento está detenido por los ligamentos que son anteriores a la articulación sacroiliaca, que llamamos freno de la nutación. Este movimiento donde el sacro se va hacia atrás y hacia arriba se llama nutación. Y cuando vuelve al reposo, cuando vuelve a su posición original, eso se llama contranutación. ¿Van entendiendo ahí algo? ¿Sí? Bien. Solamente con el tránsito del niño por nacer, en el momento del parto. Por eso tiene inherencia. Y todos estos ligamentos se hacen más laxos por acción hormonal. ¿Bien? ¿Bien? Está bien. Son movimientos de deslizamiento. Entonces es una articulación que decimos que es una elipsoidea en la nomenclatura actual anatómica. Sí. Sí, los movimientos nuevamente. Nutación y contranutación. Los movimientos de nutación, el sacro se dirige hacia atrás y hacia arriba. ¿Ves? Hace esto. Se va hacia atrás y hacia arriba. Este vértice del coxis y del sacro, en este caso el sacrocoxis, lo dirijo hacia atrás. Entonces, como lo separo de la línea medial en sentido antero-posterior y se ubica por detrás del eje de nuestra columna, lo que hace es ampliar el diámetro que separa el borde inferior del pubis del borde inferior del sacro. Lo amplía, lo separa porque es como que vos estás llevando el límite inferior y posterior de la pelvis hacia atrás, en la línea media, sin movilizar el pubis, que queda en el mismo lugar. ¿Sí? Porque acuérdate que es un hueso óseo, es una estructura ósea el hueso coxal, no se puede estirar. ¿Bien? Lo que se hace es deslizar el sacro hacia atrás y hacia arriba, el vértice del mismo, ampliando el diámetro antero-posterior del estrecho inferior. Bien, y el superior, como de la misma manera, el mismo trayecto que hace hacia atrás del vértice, hace el borde superior del sacro hacia adelante y hacia arriba. Entonces acerca la base del sacro al pubis. Entonces disminuye el diámetro superior de la pelvis. ¿Bien? Eso es lo que hace. ¿Bien? Vamos a ver ahora otra articulación que ustedes tienen que saber que es muy sencilla, muy fácil, que seguro que ya la estudiaron el año pasado cuando vieron miembros, que es la articulación de la sínfisis pubiana. Esta articulación que tenemos acá. Nosotros antes decíamos que esta articulación, que es una sínfisis, la sínfisis pubiana, antiguamente, lo vamos a poner como en corchetes, como hacen los textos de anatomía, una nomenclatura antigua, decíamos que era una anfiartrosis. ¿Por qué una anfiartrosis? Porque los dos huesos, pubis con pubis, estaban unidos entre sí por un ligamento fibroso o fibrocartilaginoso. Hoy es una articulación, la nomenclatura actual la clasifica como una articulación no sinovial cartilaginosa. Esa es la nomenclatura actual. Lo que permite es separación de huesos, nada más.
Un pubis se separa de otro pubis por laxitud de los ligamentos. Yo tengo un pubis así de esta manera, ahí tengo el isquio pubiano y el otro pubis. Bien, tengo los dos pubis. Y ahí tengo, obviamente, el isquio pubiano, medio rápido así, como para que lo entiendan. Las dos superficies articulares tienen forma elipsoidea y plana. Son dos superficies elipsoideas y planas. Las dos superficies articulares son elipsoideas y planas. Están cubiertas, elipse porque tienen forma así como de elipse, planas. ¿Bien? Y tienen en el centro un fibrocartílago que las une. Hay un fibrocartílago que las une. Ese fibrocartílago que las une hace que la articulación no tenga en el interior cavidad articular. Por eso no tiene sinovial. Es la característica de las articulaciones que antes llamábamos anfiartrosis, articulaciones semimóviles sin cartílago, sin sinovial. Entonces tengo un manguito fibroso, que es la cápsula articular, que de alguna manera fija a los huesos, y tengo por delante y por detrás ligamentos que lo unen, que no tienen nombre propio, más un ligamento inferior y un ligamento superior. ¿Sí? Tengo entonces esto que está pintado en celeste acá, esa es la superficie articular que tiene forma de elipse. Esto que tengo acá en celeste, lo que está en celeste es lo que está en rosa es el fibrocartílago. No tengo cavidad articular en esto, entonces tengo que lo rodea por fuera, ¿qué cosa? Una cápsula articular. Las cápsulas articulares, recuerden que es un manguito fibroso, completo, un manguito fibroso. Eso que está pintado en celestito, en amarillo. Esto es un manguito fibroso, simple. Es la cápsula. O sea, tengo una superficie articular, tengo un fibrocartílago y tengo la cápsula. Y además tengo ligamentos. Lo vamos a dibujar como más grueso para que se den cuenta. Tengo ligamentos anteriores y les dibujo en punteado como para hacerlo como por transparencia. Ligamentos posteriores de la articulación. No tienen nombre, están por encima de la cápsula articular, por delante y por detrás de la articulación. Pero además tengo ligamentos superiores que van de un pubis al otro, arriba, y ligamentos inferiores que van desde una rama isquiopubiana a la otra. Entonces vamos a ver qué es lo que recién dibujamos. Este sería el ligamento superior, este sería el ligamento inferior, esto que está en línea continua decimos que es el ligamento anterior y lo que está en línea discontinua es el ligamento posterior. Tiene ligamentos anteriores, posteriores, superiores e inferiores. Ahora bien, suele suceder que en el medio de la cavidad articular, del fibrocartílago, empiece o aparezca un orificio, una pequeña cavidad articular que se llena de sinovial. Cuando esto ocurre, la articulación deja de ser una anfiartrosis y se transforma, cuando esto ocurre, cuando aparece que se crea una cavidad en ese fibrocartílago que une una superficie articular con la otra, deja de ser una anfiartrosis y esta articulación se transforma en una diartroanfiartrosis, que hoy, actualmente, no tiene una nomenclatura comparativa en la nomenclatura actual, pero antiguamente, cuando aparecía esta diartroanfiartrosis, era porque aparecía una cavidad en el interior del ligamento que une los dos huesos y dejaba de ser una anfiartrosis verdadera para transformarse en una anfiartrosis falsa o diartroanfiartrosis. Acuérdense que las diartrosis
son articulaciones móviles que tienen la característica de ser sinoviales. Todas tienen cavidad articular tapizada, obviamente, por una sinovial más líquido sinovial. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos al dibujo que hicimos antes de pelvis, de la pelvis ósea, de este dibujo. Vamos a borrar, yo les voy a borrar, ustedes por ahí tienen más tiempo, más lugar. Vamos a trazar dos ligamentos que ustedes tienen que conocer, que nos necesitamos conocer para ver los límites que tiene tenemos que saber reconocer algunas estructuras que ya mencionamos en este esquema. Acá tendríamos el sacro, ¿no? Este sería el sacro, acá. ¿Se entiende, no? Este es el sacro. Esto que tenemos acá, dibujado acá, esa es la espina ciática. Esa es la espina ciática. Esto sería la cresta ilíaca, y acá tenemos esa tuberosidad gigante que decíamos que ¿quién tenía? El isquión. ¿Se acuerdan del isquión? El isquión tenemos acá entonces, por lo tanto, en esta superficie inferior, acá, tenemos la tuberosidad isquiática. Acá tenemos la tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática, espina ciática, el sacro y la cresta ilíaca. Ahora vamos a trazar dos ligamentos. Uno de esos ligamentos se llama ligamento sacrotuberoso, o también llamado con anterioridad ligamento sacrociático mayor. ¿De dónde a dónde va? Va desde las caras posteriores de la cresta ilíaca, de la articulación sacroilíaca, y de las caras posteriores del sacro y laterales, obviamente, del sacro y del coxis, hasta, se llama sacrotuberoso. ¿Hasta dónde irá? Va hasta la tuberosidad isquiática. Hasta ahí. Va hasta la tuberosidad isquiática. Este ligamento, por eso se llama ligamento sacrotuberoso, antes llamado ligamento sacrociático mayor. Entonces este ligamento es el ligamento sacrotuberoso, donde termina en la tuberosidad isquiática, por eso se llama así. Tenemos otro ligamento que va desde las caras laterales del sacro y del coxis, pasando por delante del ligamento que dibujamos recién, que es el sacrotuberoso, hasta la espina ciática, pasando por delante hasta la espina ciática. Ese ligamento se llama ligamento por delante, ese ligamento se llama sacroespinoso. Este ligamento que tengo acá, entonces, es el que está en rosa, es el ligamento sacroespinoso. No se entiende. Lo pongo acá arriba. Bien, el ligamento sacroespinoso. ¿Cuál es la importancia de esto? Que por encima del ligamento sacroespinoso y del contorno del borde posterior del hueso me queda una cavidad. Esa cavidad es un orificio. Ese orificio es el orificio sacrociático mayor. Y por debajo me queda otro orificio. Bien, ese orificio que me queda por debajo es el orificio que recibe el nombre de sacrociático, pero menor.
¿Hay algo importante que pasa por el orificio sacrociático mayor? Sí. El nervio ciático, gigante. ¿Quién sale también? El pudendo interno, que vuelve a entrar nuevamente por el orificio sacrociático menor. Las arterias glúteas, antes llamadas glútea superior e isquiática. El músculo piramidal y demás. Son orificios que permiten la salida de pedículos musculares y vasculonerviosos que son de suma importancia. Esos orificios quedan limitados entonces por esos ligamentos, el ligamento sacrociático mayor o sacrotuberoso y el ligamento sacrociático menor, hoy llamado sacroespinoso, y limitan esos dos orificios que tienen importancia, podríamos decir, topográfica. Bien, lo vamos a ver muchas veces. ¿Quedó entendido? Entonces, entre estos ligamentos y el borde posterior del hueso coxal quedan esos orificios que son importantes. Y para ir terminando, y que nos sirva esto como repaso de periné, vamos a hablar de cuáles son los límites del periné. Yo sé que deben estar cansados porque tienen mucho contenido quizás fino osteoarticular, pero les va a venir bien para que cuando veamos las relaciones de los específicamente de los órganos que tienen que atravesar este periné, resulta fundamental comprender los planos, más que nada del periné. Vamos a hablar del periné. Vuelvo a repetir, el periné en esta área ustedes no lo tienen que estudiar, porque es un área, es un contenido obligatorio del ser humano y su medio. Pero a mí me interesa que algunos reparos anatómicos lo sepan, y si lo quieren estudiar, mucho mejor. Pero no es exigible, posiblemente a veces se los exijan, pero porque a veces algunos docentes no están al tanto de los contenidos, digamos, obligatorios, pero curricularmente estaría en la última área que están cursando ustedes. El periné es el piso de la pelvis, o es un espacio que está cerrado por partes blandas o por músculo que está limitado. Hacia adelante por el pubis. Es esquemático esto, no van a hacer nada difícil. No es nada difícil. Hacia adelante está el pubis. Hacia atrás tengo el sacrocoxis. Estoy mirando al periné desde abajo. El sacrocoxis. Bien. Lateralmente tengo a las tuberosidades isquiáticas. ¿Qué ligamento dijimos recién que había entre la tuberosidad isquiática y el sacro? El ligamento sacrotuberoso o ligamento sacrociático mayor. O sea, que de acá a acá voy a tener un ligamento que es el ligamento sacrotuberoso sacrociático mayor. Este ligamento, entonces, es el ligamento sacrotuberoso. Este ligamento sacrotuberoso es lo que antiguamente llamábamos sacrociático mayor. Lo anotamos por si lo leen de otro texto para que sepan cómo se corresponde. Por delante, desde el pubis hasta las ramas isquiopubianas, tenemos unas ramas óseas que son las ramas isquiopubianas, de un lado y del otro. Ramas isquiopubianas. Bien. Si trazamos una línea medial entre rama isquiopubiana, entre tuberosidad isquiática y tuberosidad isquiática, el periné me queda dividido en una región anterior y en una región posterior. Los límites del periné serían entonces hacia adelante el pubis, hacia atrás el sacro con el coxis, lateralmente los vértices de este rombo serían las tuberosidades isquiáticas, los lados laterales anteriores serían las ramas isquiopubianas y las ramas laterales posteriores serían los ligamentos sacrotuberosos o sacrociáticos mayores. En la parte posterior, a este nivel, yo voy a tener un órgano que es el ano, la finalización del recto.
Por eso a esta porción posterior, ¿sí?, del perineo la llamamos porción anal. Y en la región anterior voy a tener, si estamos hablando de un varón, solamente está atravesado por la uretra, y si estamos hablando de una mujer, por la uretra más la vagina. Por lo tanto, es el plano urogenital del perineo. Es decir, el plano anterior recibe el nombre de plano urogenital y el plano posterior, el plano anal. Este perineo tiene varias partes. Antes de entender sus partes, me interesa que ustedes razonen lo siguiente. Estamos en la pelvis, en ese hueso coxal que vimos. Por encima de las ramas isquiopubianas había un orificio que era el isquiopubiano o orificio obturador. Por lo tanto, por dentro de este orificio isquiopubiano hay un músculo. Ese músculo que tenemos en este sector, acá y acá, es el músculo que recibe el nombre de obturador interno. Sería el músculo obturador interno. Y por fuera tenemos al obturador, pero externo, ¿sí? Por fuera tendríamos al externo. Pero por dentro tenemos el interno. Bien, ese músculo entonces sería el músculo obturador interno. Externo, perdón. Bien. Desde el pubis hasta donde se inserta este hueso, el músculo, hasta las ramas, hasta la tuberosidad isquiática, tenemos una aponeurosis, que es la aponeurosis del obturador interno. Esa aponeurosis del obturador interno va a permitir fijar una parte de un músculo del periné, que es el elevador del ano, que es muy importante, por eso les menciono esto. Esto entonces, esa aponeurosis que vemos acá, es la aponeurosis del elevador. Perdón, no del elevador. Aguante un momentito. No es la aponeurosis del elevador, es la aponeurosis del obturador interno. Es la aponeurosis del obturador interno, que forma el arco del elevador. Eso anótenlo. Bien. En este sector, donde tenemos la parte posterior del hueso, si nosotros continuamos al hueso, donde están los ligamentos sacroiliacos, están interrumpidos en un punto por una apófisis, ustedes que conocimos, que es la apófisis espinosa, la apófisis ciática, perdón, la espina ciática. Esto que tenemos dibujado acá, entonces es la espina ciática. Bien, vamos a dejar un segundo este dibujito acá y quiero que sepan lo siguiente. El periné tiene planos musculares. Esos planos musculares lo vamos a dividir en profundo, medio y superficial. El profundo está constituido por dos músculos. Uno es el músculo del elevador del ano y otro músculo recibe el nombre de sacrociático. El elevador del ano es el que me interesa que se acuerden. El medio está constituido por el músculo que se llama transverso y el superficial por otro músculo que también se llama transverso, pero superficial, más el isquio
más el bulbo cavernoso. Ahora los nombramos mejor. Ahora es simplemente para recordar que tiene 3 planos. Después lo vamos a mencionar mejor y ahora se van a dar cuenta. El plano profundo es el verdadero diafragma de la pelvis y ese plano profundo está constituido o está ubicado o cierra por completo el perineo. El músculo que dijimos antes que se llamaba sacro-ciático es un músculo que se extiende, se lo voy a dibujar acá en grande, desde la espina ciática hasta el sacro. Está ubicado acá atrás, cerrando por completo hacia atrás el piso de la pelvis. Ese músculo, entonces es el músculo, este músculo que tengo acá, es el músculo sacrociático. ¿Desde dónde a dónde va? Va desde la espina ciática hasta el sacro. Por detrás, en el sacro, se está insertando un músculo que es el piramidal. Entonces vamos a tener que las paredes del sacro están tapizadas completamente por un músculo que no forma parte del periné, pero que ustedes lo conocen, que es el piramidal o también llamado piriforme, que es este que yo les estoy dibujando acá más en rosa. ¿Bien? Ese que es el músculo piramidal o piriforme, de alguna manera es un músculo de la pelvis que tapiza por delante al sacro. Entonces ese es el músculo piramidal o también llamado piriforme. Por fuera de esto, acá afuera y acá afuera tengo a los glúteos. Para que se ubiquen, nada más, para que se ubiquen dónde estamos. Estamos atrás, estamos atrás, bien posterior y bien externo en este caso, ¿bien? Estos serían entonces los glúteos, lo que están dibujando en rosa. Me queda completar esta parte que ustedes ven acá que está todavía en verde. Ese músculo, que es el músculo del elevador del ano, que es el que me falta describir, tiene varias partes. Ahora ustedes me van a seguir con el dibujo y vamos a ir trazando líneas que vayan desde el pubis hasta el recto, de esta manera. Y terminamos en la línea media, en la pared anterior del recto, pasando por delante de la uretra y de la vagina, si fuera una mujer, y de la uretra y de la próstata, si fuera un hombre, un varón, perdón, ¿bien? Entonces, esto que les estoy pintando, que les dibujé en una línea rayadita, así, es la porción del elevador del ano que se llama pubo rectal. Bien, esa porción pubo rectal se fija en las paredes laterales de la vagina, pero también de la próstata, de la cápsula de la próstata. Bien, entonces vamos a saber qué es, forma parte del músculo, de los músculos del perineo del plano profundo y está en la línea media. Se llaman músculo puborectal o porción elevadora porque lo que hace es dirigir cuando se contrae el recto hacia adelante y lo mantiene en posición. Por fuera de él, insertándose también en el pubis, hay otro haz de fibras que contornean por detrás al recto. A esa porción se la llama puborectal constrictora. O sea que el haz puborectal, una parte termina en la pared anterior del recto y otra parte lo abraza por detrás para funcionar como si fuese un esfínter. Entonces, esta porción sería el haz puborectal también, pero que contornea por detrás al recto, que funciona como un esfínter. Por eso decimos que es parto constrictora. Y por fuera hay una porción del músculo elevador del ano que se llama iliococcigio, que se extiende desde el arco del elevador hasta el sacro y el coxis. Esa porción también da algunas fibritas que se pueden insertar también en el
recto, pero termina completando el plano del periné que nos quedaba. Esa porción, entonces, que está acá dibujada con un color violeta, es la porción ileococcígea del elevador del ano. Es decir, el elevador del ano está constituido por haces. Uno de los haces son los haces puborectales, y me faltó mencionar, además de los haces puborectales, los pubococcigios. Lo vamos a dibujar acá en blanco. Los pubococcigios que van desde el pubis al coxis. Vamos a dibujar en azul, de este lado. Pubococcigio. Va desde el pubis al coxis. Ese haz que tengo ahí es el haz pubococcigio. Bien, volvamos a repetir para que van a ver que no es tan complicado y es sencillo. Escuchen. Sé que están cansados, pero escuchen que con esto les va a cerrar. El periné está limitado hacia adelante por el pubis, hacia atrás por el coxis, lateralmente por las isquiones, ramas isquiopubianas hacia adelante, ligamentos acrociáticos hacia atrás. Este plano profundo del periné cierra por completo al periné y está constituido por el elevador del ano y por el músculo isquiococcigio. El elevador del ano a su vez tiene haces que se llaman pubo rectal, con una porción parto elevadora o parto constrictora, dependiendo si se inserta en la cara anterior o en la cara posterior del recto, y pubococcigia. Y otra porción que nace de la aponeurosis del músculo obturador interno, que se denomina iliococcigia. ¿Se entiende? Son esas partes. Ustedes no tienen que saber sus partes ahora, simplemente quiero que se acuerden que por delante del elevador del ano se inserta en el pubis, lateralmente en la aponeurosis del obturador interno y por detrás en otro músculo que se inserta en la espina ciática. Todo eso forma un diafragma pelviano que termina insertándose hacia atrás en el recto, en el sacro y en el coxis y cierra de esa manera el piso de la pelvis. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Nosotros dijimos que hay una porción que era la porción anterior del elevador, del plano del periné, que estaba determinada por el pubis hacia adelante, las ramas isquiopubianas, obviamente lateralmente, vamos a dibujarlo completo, las ramas isquiopubianas y la tuberosidad isquiática, ramas isquiopubianas, tuberosidad isquiática. Bien. Nosotros dijimos que había en el plano medio del periné, un músculo, que era el transverso. Perdón. El transverso del periné profundo. Es decir, este músculo, el transverso profundo del periné, está en el periné solamente urogenital o anterior, donde ¿qué hay acá que dijimos? La uretra. Bien, y si fuese la mujer, además, por detrás, la vagina. ¿Se entiende? Bien, vagina y uretra. Entonces, el transverso profundo del periné es un músculo que se extiende desde una rama isquiopubiana a la otra transversalmente, cubriendo todo el plano urogenital, constituyendo el esfínter estriado de la uretra, y es atravesado por la vagina. Bien, ese es el transverso profundo. El transverso profundo está en la profundidad, como decimos, obviamente, y se extiende desde rama isquiopubiana a rama isquiopubiana, en forma transversal. Esto que tenemos dibujado acá, vamos a escribir, estas serían las ramas isquiopubianas.
Por debajo de esto tenemos el plano que es el plano superficial. En el plano superficial hay 3 músculos que habíamos dicho, que lo alcanzamos simplemente como a mencionar y no tuve mucho espacio para escribirlo. Uno es el transverso superficial, otro es el bulbo cavernoso y otro es el isquio cavernoso. Músculos que vamos a estudiar varias veces cuando veamos los órganos eréctiles del pene y del clítoris. Me interesa que se acuerden que como órganos eréctiles tenemos los cuerpos cavernosos que se insertan en las ramas isquiopubianas. Estos son los cuerpos cavernosos que se insertan en las ramas isquiopubianas. ¿Bien? Y tenemos a este nivel, en la región central del perineo, un centro tendinoso que se llama centro tendinoso del perineo, que permite la inserción del bulbo del perineo que contiene o que después va a formar el cuerpo esponjoso. Este sería el bulbo, ¿bien? Que después va a estar atravesado por la uretra masculina y se va a introducir, obviamente, digamos, en el cuerpo esponjoso, la uretra transcurriendo por él. En la mujer, en este sector, hay un músculo que contornea la pared de la vagina, inmediatamente, que no están los atlas, pero que se los describen y se los mencionan, que se llama músculo constrictor de la vulva. Que ya lo vamos a ver cuando veamos bien el aparato genital femenino de la mujer. Ese sería el constrictor de la vulva. El músculo, ¿no? El músculo constrictor de la vulva. Entonces tenemos los cuerpos cavernosos insertándose en las ramas isquiopubianas, el bulbo esponjoso insertándose en el centro tendinoso del perineo, y en la mujer, si fuera un perineo femenino, un perineo de una mujer, tenemos a los músculos constrictores de la vulva. Ahora, el plano superficial de músculos está constituido por músculos que cubren estos órganos eréctiles en el perineo, y por debajo de eso tenemos simplemente tejido celular subcutáneo, obviamente aponeurosis y piel. O sea que esto es bien superficial. El primer músculo que vamos a trazar se extiende desde una rama isquiopubiana, desde una tuberosidad isquiática a la otra tuberosidad isquiática, y es el transverso superficial. El transverso superficial está extendido desde una tuberosidad isquiática a la otra. Este es el músculo transverso superficial. En este mismo plano tengo un músculo que acompaña y cubre al bulbo, ¿sí? Al cuerpo esponjoso, al bulbo en la mujer o al cuerpo esponjoso en el varón, que se inserta acá, en el centro tendinoso, y envuelve a los cuerpos esponjosos y al bulbo, y termina insertándose hacia adelante en los cuerpos cavernosos. Esto que yo les estoy dibujando acá, se los pinto en color verde, es el músculo bulbo cavernoso. Es el músculo bulbo cavernoso. Todo esto está cubierto por un músculo que es el músculo entonces bulbo cavernoso. Perdón. Eso es músculo bulbo cavernoso. Todo esto que está acá cubre todo esto, ese es el músculo bulbo cavernoso. Cubre al cuerpo esponjoso y al cuerpo cavernoso. ¿Se entiende, no? Es superficial. Cubre todo. Si estamos hablando de una mujer, obviamente lo va a atravesar, pero en general cubre todo. Este músculo se llama bulbo cavernoso. Disculpen la letra, lo estoy apurando. Por fuera tengo otro músculo, vamos a pintarlo en este color rojo, celeste. Por fuera tengo un músculo que cubre a los cuerpos cavernosos estrictamente y que se insertan las ramas isquiopubianas. Como se insertan las ramas isquiopubianas y cubre
a los cuerpos cavernosos hasta que forma el cuerpo del pene, recibe el nombre de músculo como isquio cavernoso. Bien, vamos a pintar. Este sería el que está por fuera y superficialmente, cubriendo todo, insertándose en las ramas isquiopubianas, el isquio cavernoso. ¿Se entiende esto, chicos? Yo lo estoy mirando bien desde la superficie a esto. Entonces, como lo estoy mirando desde la superficie, este músculo, veo esto. Yo saco la piel, el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis y me encuentro con estos músculos. ¿Bien? Entonces, este sería el músculo isquio cavernoso. ¿Bien? Ese músculo isquio cavernoso cubre a los cuerpos esponjosos. El bulbo cavernoso también al bulbo y al cuerpo esponjoso, y el transverso superficial va desde tuberosidad isquiática a tuberosidad isquiática. Y así termino todo el plano de los músculos del perineo. Ahora simplemente le voy a pedir atención, la siguiente atención. Vamos a imaginarnos, para cerrar todo esto que lo tienen fresco, ya prácticamente terminamos. Imaginémonos que tenemos un órgano cualquiera. Puede ser una uretra masculina, puede ser la vagina, un órgano, cualquiera. Por fuera de este órgano, en el periné, tenemos las ramas isquiopubianas de un lado y las ramas isquiopubianas del otro lado, ¿sí? Entre rama isquiopubiana y rama isquiopubiana, ustedes sabemos que por dentro de todo esto hay un músculo por dentro de las ramas isquiopubianas. Este músculo que está por adentro de las ramas isquiopubianas es el músculo, ese músculo es el músculo elevador, ese músculo es el obturador interno. A ver que no se me tiña todo. Ese músculo, que es el obturador interno, estaba cubierto de una aponeurosis, que era la aponeurosis que fijaba al elevador del ano. ¿Se entiende? Entonces, este es el músculo obturador interno. En esa aponeurosis del músculo obturador interno se fijaba un músculo que es el elevador del ano, que se termina fijando, ya sea en un órgano de un varón o en un órgano de una mujer, en el órgano, dividiendo las inserciones del órgano, las relaciones del órgano en superiores e inferiores de acuerdo a esta inserción. Eso lo vamos a ver en cada órgano que veamos. Entonces, este músculo que tengo acá es el músculo elevador del ano. ¿Dónde se inserta el elevador del ano? El elevador del ano, con todas sus partes, se inserta en la aponeurosis del obturador interno, que después tiene un paquete vascular y nervioso que nos interesa conocer, pero que ahora lo vamos a dejar ahí. En estas mismas ramas isquiopubianas, entre rama isquiopubiana a otra rama isquiopubiana, ¿qué nos encontrábamos? ¿Con qué músculo? El transverso profundo del perineo. Entonces, el músculo que encontramos por debajo es el transverso. El transverso profundo, desde rama isquiopubiana a rama isquiopubiana. Y por debajo, más pequeño, el transverso superficial. Por debajo, el transverso superficial. Lo vamos a pintar de otro color para diferenciarlo. Ese transverso superficial iba desde rama isquiopubiana a rama isquiopubiana, si se acuerdan. ¿Bien? Desde isquión a isquión. Entonces, ahí tenemos el transverso superficial. Ahora, tenemos dos más. Insertándose en las ramas isquiopubianas, ¿qué músculo? Los músculos isquiocavernosos. Y en la línea media, conteniendo a los órganos eréctiles que se insertan en el bulbo, tengo a los bulbos cavernosos. Entonces, los que tengo periféricamente serían los isquiocavernosos y los bulbocavernosos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que cualquier órgano que atraviesa va a atravesar primero el elevador del ano, después el transverso profundo, después el transverso superficial y finalmente, más superficial, isquio y bulbo cavernoso, dependiendo de qué órgano se trate. Por eso el periné es importante por esto. Todo lo que está por arriba del periné, o sea, por encima,
y por debajo de lo que se llama el peritoneo, este espacio que tenemos acá es el espacio pelvirrectal superior, donde van a estar todas las vísceras y todos los órganos que vamos a tener que estudiar en esta área de sexualidad, género y reproducción. Y todos estos músculos, a mí me interesa que ustedes los sepan reconocer en los atlas y decir, ustedes miran cómo atraviesa una uretra masculina o una vagina, el periné, y tienen que saber decir, este es el elevador, este es el transverso, este es el bulbo cavernoso, este es el isquio cavernoso. La idea es que cuando miren la imagen sepan de qué músculo se trata y cómo están dispuestos. Esa es la idea. Después, las inserciones finales, con todos los haces, su inervación y su función, la vamos a ver en el ser humano y su medio, pero como para que les cierre la topografía, digamos, del espacio pelvirrectal superior, es necesario que ustedes conozcan. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces nos vemos, creo que dentro de 15 días, con algún otro. Bueno, gracias a todos por su atención. Aparato vital femenino.